repente la voz, no supo reconocer que la voz no era la voz del sacerdote, de Eli, sino que era la voz de Dios. Amén. Y eso es la iglesia, una iglesia que comienza, una iglesia que no tiene madurez, una iglesia que todavía es muy joven, es niña del Señor. Es normal que le pase como Samuel, que vivamos de los mensajes del pastor, no se oye nada. Atrás no se oye nada. Santo. ¿Se oye? Se oye un poquito mejor. Bueno, pues estaba diciendo que eso es una iglesia que comienza los primeros pasos y depende mucho del pastor, del mensaje del pastor. Pero cuando una iglesia ya madura, aunque sí que es verdad que necesitamos que nos prediquen, pero el mejor mensaje es el que nos da Dios en la intimidad. Por eso, aunque Ana tenía un buen pastor y le daba los mejores mensajes, estoy alegorizando, pero sin embargo ella entendía que los mensajes que le daba el Cana no tenían la capacidad de producir en ella lo que ella tanto necesitaba. Pero sabía que había uno que es omnipotente, que todo lo puede, que Él no falla, que Él se debe a su palabra. Y su palabra dice que el que pide, recibe. Y como ella lo sabía, Ana se fue al templo y parece como que Ana pues, se transportó en el tiempo, se fue al templo antes de dar ese fruto y empezó a derramar el alma delante de la presencia del Señor. Dios viene buscando una iglesia madura, una iglesia que sepa en quién ha confiado, una iglesia que sepa quién es el que está con nosotros. Y con nosotros está el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pues ahora levanta tus manos al cielo con esta melodía y empieza a alabar a Dios. Es el momento de sentiros a vosotros, alabar a Dios. Qué bien. Alabar a Dios, alabar a Dios. Dejar de hablar entre vosotros. Alabar al Señor. Alabar a Dios. Te adoramos y te glorificamos a ti. Te aclamamos y te exaltamos a ti en esta tarde, Señor. Te rendimos a ti la pleitesía, la alabanza y la adoración. Porque entendemos y comprendemos que solamente tu persona es digna de alabanza, Señor. Que no hay nadie como tú, Señor. Que nuestras vidas dependen de ti, que nuestras casas tú eres el que las guardas, el que las bendices. Que tú eres el que guardas a nuestros hijos, a nuestros pequeños. Que tú eres el que haces bonanza en nuestra barca cuando está siendo golpeada, Señor. Que tú eres el que detienes el sol en Gabón, Señor, para que podamos avergonzar y derrotar a nuestros adversarios y enemigos. Que tú eres el que alargas el día de nuestra vida para que no nos alcance la noche, Señor. Que tú eres el que pones el fruto en nuestros corazones, Dios mío. Dependemos de ti, Señor. Si tu presencia no tiene que venir con nosotros, no nos lleves a ningún lugar, Señor. No nos muevas si tú no vienes con nosotros, Dios mío. Te lo rogamos, por favor, Señor. Bendice esta tu iglesia tan bonita, Señor. Te lo ruego. Bendice cada hogar, cada vida, cada matrimonio, cada joven. Bendice, Señor, nuestros pequeños, nuestros hijos. Yo te ruego que la cobertura de tu persona bendita esté sobre nosotros. Líbranos de todo mal, Señor. Reprendo al hombre fuerte de este barco, Señor.
lo ato y lo paralizo en el nombre de Jesucristo. Por la autoridad que tú nos das como siervos tuyos, secamos toda artimaña del adversario. Todo dardo, Señor, que el enemigo envía a los gentes, ser reprendido en el nombre de Jesucristo. Yo te ruego que el adversario no pueda tomar ventaja en los momentos de dificultad, Señor, sino que tu palabra sea refrigerio en medio del desierto, Dios mío. Te lo ruego. En el nombre de Jesucristo. Decimos un amén. Amén. Los que crean que Dios está aquí digan aleluya. Aleluya. A su nombre. Gloria. Toma asiento en la presencia del Señor. Si podemos encender las luces. Bueno, pues nada, deciros a la Iglesia del Señor que mi compañera y yo ya estamos aquí en Barcelona. 2 años en Aragón, trabajando para el Señor, nada más. Ahí no hay chapas, ni títulos, ni nada. Sirviendo al Señor por la gracia de Dios. Pero la verdad es que ahora ya teníamos ganas de estar en nuestra casa y de estar con los nuestros. Amén. Yo le he dicho al Pinky que yo no quería predicar, porque cuando estamos administrando una zona o una iglesia, es igual esto, pues la verdad que nos vaciamos y damos todo, y luego llega un momento que necesitamos venir y necesitamos recargar las pilas, nosotros también. Pero bueno, él me ha dicho, te tienes que someter, y yo me someto a lo que él diga y a lo que diga cualquiera de mis hermanos consiervos. Vamos a hablar de una historia tal como estamos, que tal la predico mucho, muy sencilla, pero vamos a ver la necesidad que tenemos de ser guiados por el Espíritu Santo. Y es una necesidad imperiosa. Amén. La historia está en Hechos capítulo 16. Vemos 2 siervos del Señor, Pablo y Silas, que quieren ir a Bitinia, o sea, Asia, continente asiático. En esa época habían 2 continentes que se había predicado la palabra: África, Egipto y Asia. Y ellos querían ir allí a predicar. Si no me equivoco, porque vosotros me conocéis. Eso representaba la iglesia con fama, Inky, con título, con una gran cátedra de misterios, un coro tremendo, una membresía increíble, y ellos pues querían ir a predicar. Esto es una alegoría, realmente no había eso, no había una gran iglesia, no había mucha membresía, no había mucho ministerio, no había muchos coros, pero sí que era una zona donde ellos ya habían predicado y querían volver a predicar. Pero a veces alegorizamos un poquito, para ilustrar un poquito el tema. Amén. Y ellos tenían un deseo ardiente por ir allí, pero resulta que se tenía que abrir un continente donde nunca se había predicado la palabra, y allí sí. Y dice que el Espíritu Santo, eso si lo quieres leer esta noche, o si lo están grabando, tú luego lo miras, Hechos capítulo 16. Ahí tienes la historia. Pero dice que el Espíritu Santo les prohibió de ir a predicar. Porque el Espíritu Santo, los testigos de Jehová dicen que es una fuerza activa. Una fuerza activa es, aprieta el interruptor ese. No va. Esto es directo. Bueno, pues por el general se tendría que apretar el interruptor y se tendría que pagar la luz. Eso es una fuerza activa. Una fuerza activa no siempre me parece, ni tiene la capacidad, porque no es persona. No tiene ninguna capacidad de guiar, ni de hablar, ni de enseñar, ni de corregir.
Pero el Espíritu Santo no es una falsa Trinidad. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Amén. Muy bien. Por tanto, es persona, es un ser personal. La palabra Dios es una palabra plural, que es una pluralidad dentro de una singularidad. La pluralidad son tres, la singularidad es uno, Dios. No hay tres dioses, hay un Dios, nada más. ¿De acuerdo? Sabemos que Jesús es Dios, ¿no? ¿Y cómo lo sabemos que Jesús es Dios? Si nos preguntaran por qué sabemos que Jesús es Dios. Bueno, pues porque la Escritura lo dice. Isaías 7:14, concebirá la Virgen, dará a luz un niño y será llamado Emmanuel. Y ahora dice, ¿qué significa Dios con nosotros? Amén. Gloria a Dios. La Escritura habla sola. ¿Os dais cuenta? Juan capítulo 1, verso 1 es otro verso donde demuestra que Jesús es Dios. De que en el principio era el verbo era con Dios, el verbo no era un, como dicen los testigos de Jehová, que utilizan un, y no es un, dice, sino es Dios. Por tanto vemos cómo la Escritura nos enseña que Jesús es Dios. Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a toda impiedad, vivamos en este siglo justa, recta y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Decimos amén, Amén. a su nombre. Gloria. Va a ser así en el mensaje. ¿Me dejáis que predique así? Amén. Amén. Yo ya no puedo, si usted, yo no puedo, de verdad, yo no puedo gritar, ni puedo, que ya no puedo, tengo que aprender a caminar despacio, porque ya no podemos correr, ya tenemos que aprender a caminar despacito y cuando bajamos unos escalones nos tenemos que mirar muy bien, porque depende cómo, ¿vale? Pero es que yo pienso que no hace falta gritar para predicar la palabra del Señor. Amén. Lo que hace falta es que entendamos lo que estamos hablando. Por tanto, la Escritura nos enseña que Jesús es Dios. Colosenses capítulo 1, verso 15, Él es la imagen de Dios invisible. O sea, el pensamiento invisible de Dios toma forma, se hace hombre y se manifiesta en medio de nosotros, Jesucristo. Y ahora el Espíritu Santo, como es Dios, habla. Y tú dirás, ¿el Espíritu Santo habla? Sí, el Espíritu Santo habla. ¿Y dónde lo ves? En Hechos capítulo 13. Lo estoy diciendo de memoria. Si me equivoco, me perdona, pero si alguno no quiere mirarlo, te garantizo que está en el capítulo 13 del libro de los Hechos. Dice que estaba la iglesia primitiva, porque la iglesia primitiva tenía una forma de administrar y nosotros la estamos rompiendo, la forma de administrar, que es bíblica, por administraciones nuestras. Dice que el Espíritu Santo estaba en oración y en ayuno. Qué importante es orar y ayunar. Amén. ¿Verdad? Qué importante. Hoy venimos, hoy venimos a los cultos, estamos en los cultos, pero se hace una vigilia y de 200 vienen 30. Yo me acuerdo antiguamente en la iglesia de la calle Béjar que si bendición había en los cultos, bendición había en las oraciones. De tal manera que había un ministerio, que vosotros conocéis, que nos estuvo pastoreando durante 3 años. Tenía su padre, que está con el Señor, con una enfermedad rara, y venía a las noches porque se enteró de la gloria que había en las oraciones. Eso es el pitching. Venía a la calle Béjar, ¿os acordáis? Se ponía atrás porque había una bendición en la oración, porque lo que no consigues viniendo al culto lo consigues orando. Amén. Señor.
Cuando te metes en tu cámara secreta, que no te ve nadie, no te ve el pastor, no te ven los obreros, no te veo yo, pero te ve Dios. Amén. Y Él ve la necesidad que hay en tu vida. Nosotros no podemos hacer nada. No tenemos la capacidad de cambiar a nadie. Yo puedo poner a alguien en un coro, que siempre lo decimos, pero que es la verdad. Y pensamos que un cargo te cambia. Pensamos que hay que darle un cambio a un joven local. Que no, que si es un inconverso, estará en el coro y será un inconverso. Y a la mínima que ocurra algo, manifestará la naturaleza que tiene. Porque dice la Escritura en Jeremías: ¿podrá el etíope cambiar su color o el leopardo sus manchas? ¿Qué va? Tú no podrás adormecer durante un tiempo como aquel encantador de serpientes que le toca la flauta y aparentemente parece que le duerma la naturaleza de la cobra. Pero cuando deje de tocarle la música que a la cobra le gusta, vuelve a tomar la naturaleza que ella tiene porque no la ha perdido y le pica. Porque el que no se ha encontrado con Dios no cambia. No te cambia un sistema, no te cambia el venir al culto, no te cambia un pastor, no te cambia una predicación, pero permíteme que te presente a uno que te cambia. Y su nombre, Jesucristo. Los que lo crean digan amén. A su nombre. Gloria. Porque si un cargo cambiara, o los movimientos explosivos cambiaran, pues mira, te voy a hablar de uno que vio movimientos que tú y yo no los hemos visto. Te voy a presentar a uno que vio a Jesús caminar por las aguas. Te voy a presentar a uno que vio al Señor entrar en la casa de Jairo y resucitar a la niña, a Tabita. Te voy a presentar a uno que vio como el Señor, la multitud le seguía y con 2 panes y 5 peces dice que alimentó a la multitud, 5.000 personas sin contar ni mujeres ni niños, y sobraron 12 canastas llenas. Te voy a presentar a uno que supo que el Señor subió al monte de la transfiguración y se transfiguró delante de Pedro, Jacobo y de Juan. Te voy a presentar a uno que entró en la aldea de Marta y de María en Betania y vio como el Señor se llevó a donde estaba Lázaro enterrado después de 4 días, porque esperó para romper un concepto hebreo que decían que durante 3 días el alma de aquella persona podía estar ahí y podía resucitar, pero que al 4.º día era imposible. Y ahora el Señor esperó al 4.º día porque ellos creían que ya era imposible, de tal manera que su propia hermana dijo: es imposible, ya no puede ser. Pero sin embargo, como Él era el autor de la vida, Él dijo en Juan 11:25: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y cuando Él llegó allí, dice que le dijo: Lázaro, ven aquí, no sal fuera, porque no dice sal fuera, porque el adjetivo de la palabra sal fuera es para los demonios. Él le dice: ven aquí, y dice: el sepulcro se removió y Lázaro salió de la tumba. Vio cosas increíbles, pero sin embargo, déjame que te diga algo: pasaba la ofrenda, recogía el dinero para poder predicar el evangelio, pero sin embargo vendió al Mesías por 30 monedas de plata, porque no se había encontrado con Él. Pero el que se encuentra con Él permanece. Es verdad que pasamos momentos difíciles, que somos golpeados, que tu barca está siendo zarandeada, que el enemigo filtra pensamientos en la mente, pero déjame que te dé un mensaje: a la iglesia de la Plaza España la guarda Él. Los que lo crean digan amén. A su nombre. Si no la guardará Él. Amén. Dice que estaban en oración y en ayuno, y dice que el Espíritu Santo les habló. Lo dice literal, les habló. Tuvieron un privilegio. Escucharon la voz audible del Espíritu Santo. ¿Alguien la ha escuchado, la voz del Espíritu Santo? Ellos la escucharon. Y le dijeron: apártame. ¿A quién? ¿A quién? A Saulo y a Bernabé. ¿Te das cuenta? El Espíritu Santo eligió los hombres.
Yo no sé si me dejéis que me meta un poco. Los llamados tienen que ser de Dios. Tiene que ser Dios el que llame a la gente. Hoy en día hemos bajado tanto el listón que cualquiera puede estar en un coro. Hemos bajado tanto el listón que cualquiera puede pasar la ofrenda. Y la ofrenda la está pasando un minuto. Hemos bajado tanto el listón que vemos a uno que ora y que ayuna y decimos que es candidato. Hemos bajado tanto el listón que si ora, ayuna y va a haber enfermos, tiene un llamado. Tiene un llamado. ¿Qué llamado tiene? Es irresistible el llamado que tiene. ¿Y qué hace? Ora, ayuna y va a haber enfermos. Estamos diciendo, un cristiano no tiene que orar, no tiene que ayunar y no tiene que ver enfermos. Los hombres los tiene que escoger Dios. Amén. Cuando Dios escoge a los hombres, esos hombres no fracasan. Porque tienen el sello de Dios. Hay tanto malo dentro de la obra que estamos escuchando cosas que nos están doliendo el corazón. Pero nos están doliendo el corazón porque hemos metido de todo dentro. Y yo digo, ¿todo puede entrar? No, todo no puede entrar. No es verdad. El que lleva la doble vida no puede estar dentro. El que es cristiano aquí y luego es mundano fuera no puede estar dentro. El que viene al culto y continúa pecando afuera no puede estar dentro. El que ocupa un cargo y solamente es santo mientras está en la hora del culto, pero luego sale afuera y donde nadie te ve, practicas el pecado, tú no puedes estar dentro, porque eso no es verdad. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es vivir en santidad. No es el cargo lo que te santifica es encontrarte con Él. Pero si te encuentras con Él, una mujer ramera predica el mensaje más impactante que jamás se ha predicado. Una mujer que fue rescatada de las tinieblas del pecado, del pozo cenagoso, va a ungir el cuerpo del maestro, dice, y llevaba perfume, pero cuando fue a ungir el cuerpo del maestro, el maestro no estaba ahí, había resucitado. Y él le pregunta, ¿por qué buscáis al que vive entre medio de los muertos? Ves y dile a mis discípulos que he resucitado, a Pedro, a Jacobo, a Juan, a Felipe, a Bartolomé, a Tomás, a Mateo, a Tadeo, a Santiago, decirle que he resucitado. Y esta mujer trajo un mensaje que no lo predicó ninguno de los discípulos, porque como te encuentres con Dios, Dios te cambia, te santifica, te libera. Dios rompe cadenas, ataduras, ligaduras y pudre aquello que te está esclavizando. Dios reprenda el pecado y viva la santidad. Decimos un amén. Amén. A su nombre. Gloria. Bueno, pues en el capítulo 16 no pueden ir a Bitinia. Voy a ir un poquito deprisa. ¿A dónde los manda el Espíritu? Dice que están durmiendo y Pablo tiene una visión. Y en esa visión ve un varón macedonio. Y el varón macedonio le dice, venid aquí. Él se despierta y entiende que esa es la voluntad de Dios. Porque no es lo mismo que te envíe el hombre a que te envíe Dios. No es lo mismo, ¿no? Cambia mucho. Si te envía el hombre, ves al gigante y te pasmas. Pero si habían generales, habían capitanes, coroneles, tenientes, pasmados, veían el gigante. Porque, ¿qué pasa? Que al reino lo había enviado Dios. No tenía la cobertura del Señor. Pero había un niño con 16 años. ¿Quién lo envía? Alegorizo, el padre. Y le dice el padre, toma pan y queso, ¿no? Era pan y queso. Dice, ves a ver cómo están tus hermanos y llévale esto al general de tus hermanos. Va con el carro, pero lo envía el padre, lo envía Dios. Cuando llega allí ve al gigante y escucha el mensaje del gigante. En el valle de Ela, en un lado los filisteos y en el otro lado Israel. 40 días, por la tarde y por la mañana. Qué bien trabaja el diablo, que Dios lo reprenda. Qué bien trabaja.
Yo me acuerdo de las predicaciones antiguas que predicaban, que decían, ojalá trabajáramos como trabaja el enemigo. Qué bien trabaja el enemigo. El primer pensamiento de la mañana y el último de la noche, para que no tuvieran tiempo de pensar cualquier otra cosa, atemorizados. Porque lo que ellos veían y escuchaban determinaban lo que ellos eran. Pasmados, estaban turbados y atemorizados. No se atrevían, se habían olvidado de lo que Dios había hecho. Se habían olvidado de las historias reales que estaban escritas en el libro de Crónicas. Se habían olvidado cómo Dios los mantuvo durante 40 años en el desierto. Se habían olvidado cómo Dios abrió el mar rojo. Se habían olvidado cómo Dios detuvo el río Jordán. Se habían olvidado cómo Dios derribó la muralla de Jericó. Se habían olvidado cómo Dios detuvo el sol en Gabaón y la luna en Lajalón. Se habían olvidado. Se habían olvidado cómo con un ejército de avispas derrotó un imperio. Dice, silbó el Señor. Dice, y vino un ejército de avispas, un ejército de avispas. Dice, y derrotó un imperio. Se habían olvidado cómo Gedeón, rompiendo los cántaros y con un poco de fuego dentro, con 300 hombres, derrota a un imperio. Se habían olvidado y solamente veían el problema. Pero vino un niño con 16 años. ¡Qué bien! Porque Dios usa al que quiere. Amén. Dios usa al que quiere. Hay quien dice, si yo no estoy, si tú no estás, te paso como a Elías. Tengo 7.000 hombres que no han doblado sus rodillas delante de los baales. Aquí el único imprescindible es Él. Amén. Como falte Él, nos morimos. Amén. Pero si Él está con nosotros, vivimos. Amén. Es que si yo no estoy en el coro, que si tú no estás en el coro, que a lo mejor Dios te saca porque hay otros por ahí que están mejor que tú. Es que si yo no predico, que si tú no predicas, Eduardo, tontico, que te dejo mudo y tomo una burra y una burra le habla al profeta. Estamos bien, ¿no? Amén. ¿Me dejáis que siga un poquillo más? Amén. Llevo media hora, creo, o 25 minutos. ¿Qué llevo? 25 minutos. 25 minutos. Estamos en la introducción del mensaje. Creo que nos quedaremos en la introducción. Así mejor, así en otro día pues puedo subir y acabar con él. Pero es que la escritura es tan hermosa que a veces corremos tanto, si es que Miguelín, la escritura, que nos olvidamos de cosas tremendas, ¿vale? Cosas que están ahí, que las que la leemos como si leyéramos, yo qué sé, y si en cambio si tú te vas parando en la escritura, hay tanta riqueza en la palabra del Señor que a veces nos perdemos en la riqueza que tiene la palabra de Dios. Llega ese niño, ve lo mismo, vio un gigante de 3 metros. Vosotros imaginaros un gigante de 3 metros. Sí. Yo veo al Juan, no se llama Juan, el Antón. Yo veo al Antón y yo al Antón siempre le digo lo mismo. Digo, tendrías que ser jugador de baloncesto del Barcelona. Digo, te hubieras inflado de ganar dinero, la altura que tiene, pero mide 2 metros y poco, ¿no, Antón? Pues tú imagínate 3 metros. La lanza, 50 kilos. Vaya. Casi nada. Y para él esa lanza era nada. Pero ahora llega ese niño. Todos pasmados, dice, yo iré y pelearé. Le dice Saúl, ponte mis ropas. La habéis oído, pero es verdad. No luches nunca con las ropas de los demás. Yo no quiero imitar a nadie. Yo tengo que ser lo que soy. Claro. Cada uno tenemos que predicar lo que tenemos. Porque aquí no competimos. Y si alguien compite, que se vaya a la política. Que allí es tu lugar. Aquí no se compite. Aquí se predica la palabra del Señor. No tengo que ponerme, hoy en día nos ponemos en un púlpito y escuchas un mensaje y en el mensaje ves al Almodadi, al Pichi, al José Antonio, y lo ves ahí, hasta la inteligencia artificial, la IA esta. Si tú quieres, luego si quieres te voy a enseñar 20 mensajes de la IA.
Tú le dices, prepara un mensaje de David Goliat, bendito sea el Señor, y profundízame, bendito sea Dios, y dame palabras que impacten, bendito sea el Señor, y te subes aquí y como eres como Saúl, ¿no? Fue Jacob, ¿no? Que le preparó la comida, la IA. Pero sin embargo Esaú se fue al campo a buscar la comida. No, estoy alegorizando, no sé si me entendéis. Jacob, la comida se la preparó la madre. No tuvo que ir a cazarla, pero Esaú se fue a cazar la comida. Porque necesitamos hombres que busquen el mensaje en el secreto. Amén. Porque los mensajes que se fraguan en el secreto son los que impactan en la vida. Los mensajes que no se buscan por la IA, sino que se buscan en la presencia del Señor. Como antiguamente, que antiguamente nos poníamos de rodillas, buscábamos a Dios y buscábamos el mensaje. Eso no significa que no busques historia, que lo adornes con historia. No tiene nada que ver esto, Estoy hablando de que tú el mensaje lo busques en el secreto, en la presencia. Porque si tú buscas el mensaje en el secreto y la presencia, Dios te da una palabra que rompe cadenas, que rompe ataduras. Dios te da una palabra que levantas a los que están caídos, que sanan a los que están enfermos. Dios te da una palabra que vienen los drogadictos y son transformados, y los alcohólicos también son transformados. Te da una palabra que los matrimonios que están rotos, Dios los une, porque no hay nada imposible para el Señor. Cuando Dios te da la palabra, es una palabra que produce vida y vida en abundancia, que engendra la vida en medio de los pecadores. Tienes una palabra que rompe las cadenas y saca a la gente del mundo del pecado, porque lo declara la palabra. El que peca es esclavo del pecado. Pero luego dice la palabra en Juan 8:32, pero conoceréis la verdad, y la verdad que es su palabra, y la verdad os hará libres. Y yo tengo un mensaje para los infiernos: hemos sido comprados y redimidos con la sangre del Maestro. Los contentos digan amén a su nombre. Bueno, para cerrar, la iglesia era Filipos. Filipos es la primera capital europea que se predica el Evangelio. Es Filipos. ¿Quién había en Filipos? Una mujer, Lidia de Tiatira. ¿Quién más? Una poseída. ¿Y quién más? Un carcelero. Esa era la iglesia que había allí, Pinky. Mira tú qué iglesia. Si a nosotros nos mandan a esa iglesia, no sé si vamos. Vete ahí a predicarle a una mujer, te vas a encontrar una endemoniada, le vas a, y por liberar a la endemoniada te van a meter en la cárcel, te van a pegar una paliza que te van a reventar, te van a poner grilletes en las manos y grilletes en los pies. Nosotros no. Nosotros nos vamos de visita. Nosotros pastoreamos y nos regalan corbatas, nos regalan camisas, nos regalan zapatos, nos regalan pantalones, nos regalan trajes. Ahora yo estoy en esta zona y me han dado pues traje, me han regalado camisa, me han regalado relojes, a ella también le han regalado. A nosotros nos regalan lleno de cosas, pero en aquella época no. En aquella época predicaban la palabra y eran perseguidos, golpeados, vituperados, encarnecidos, se les echaban en lo profundo de la cárcel, pero no les importaba porque entendían que les enviaba Dios. Y como les enviaba Dios donde ellos no veían nada, Dios estaba viendo una gran obra. Porque donde Dios pone la mirada, allí hay obra. Dios no se ha equivocado contigo, no te equivoques. Dios no se ha equivocado contigo. Dios tiene una obra contigo. Dios tiene una obra con tu casa. Dios no se ha equivocado con ninguno de los ministerios ni con la juventud. Que no se ha equivocado, que Dios tiene una obra. Pero tienes que abrirle el corazón para que el Espíritu Santo te guíe y que el Espíritu Santo te enseñe y te hable. Necesitas abrirle el corazón a la palabra del Señor, no al sistema, no, a Él, porque Él es el que tiene la capacidad de ayudarte. ¡Que bendito sea Él! Y ya está, ya acabamos con David, porque quiero acabar con Goliat. ¿Quién cogió 5 piedras? Antiguamente decían los 5 ministerios. Y Dios cuando quiere saca uno de los 5 ministerios y lo usa, ¿no? Efesios, ahí. Efesios capítulo 4, verso 11, yo decía aquí. ¿Vale? Pero no. Yo decía, y cogió la piedra, la pone en la onda y la tira, le da la frente, lo desmaya, se cae, coge la espada, le corta la cabeza y yo decía, no. Ya está. Y
Y Dios me decía, no, mira la escritura. ¿Cómo que mira la escritura? Digo, Señor, le ha dado una piedra en la frente, lo ha desmayado, ha ido, le ha cortado la cabeza con su propia espada, que no la ha derrotado ahí. Ah, no. Pues ¿y dónde la ha derrotado, Señor? Mira las escrituras. Y lo tuve que mirar mucho, Y lo que te digo no es broma, Dios con cada uno tiene una forma de tratar y de... Es que el Señor a cada uno lo trata de una manera. Y yo leía, digo, Señor, es que no veo nada más. Porque yo tenía el concepto de lo que siempre se ha predicado. Que vienes. Y empecé a leer. Y luego lo entendí. Lo entendí en lo que confesó. Dice, con la boca se confiesa para salvación. Pablo en Romanos dice, con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. ¿Y cómo lo derrota? Pues mira, que resulta que cuando lo ve dice, ¿quién es ese hombre incircunciso? Dice, ahí lo derrota. ¿Cómo que ahí lo derrota? Dice, ahí lo derrota Eduardo. En eso que expresa, porque resulta que la circuncisión era un pacto para Israel. Y ese pacto significaba que tenía cobertura, que tenía Dios verdadero y que tenía la protección del Dios verdadero. ¿Te das cuenta? Y ahora él va para allí y le dice, tú vienes contra mí con lanza y con jabalina. Dice, pero yo vengo contra ti en el nombre de... Y lo trata de incircunciso. Le estaba diciendo, tu Dios no tiene el poder. Porque el arca de mi Dios entró en el templo de tu Dios. Y el primer día que entró el arca, dice, le cortó las extremidades. Dice, y luego lo volvieron a levantar y lo volvieron a poner. Dice, pero al otro día lo volvió a tirar y le cortó el tronco. El arca nada más le estaba diciendo, tú no tienes un Dios real. Tú no tienes pacto, tú no tienes cobertura, tú no tienes quien te defienda, pero yo tengo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nosotros tenemos la promesa de la palabra, que dice, Jehová acampa alrededor de los que lo temen y Él los defiende. Tengo un mensaje para ti, Iglesia de la Plaza España. No nos van a hacer retroceder. Vamos a seguir predicando, vamos a seguir cantando, vamos a seguir luchando, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores está de nuestra parte. Nosotros tenemos promesa, tenemos pacto y lo tenemos a Él. Lo que crea, diga amén. A su nombre. Adelante en el nombre del Señor. Amén. Que no estamos solos.